Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM. Este programa se llama ¿En dónde estamos? Programa de Organización Libertas. También estamos en nuestra web, libertas.uy, una organización dedicada a difundir, investigar, estimular las ideas vinculadas a la libertad, a la república, el Estado de Derecho, la democracia. Esos son los pilares, son los principios que nos dieron esta posibilidad de aventura, esta aventura periodística, esta aventura de comunicación, tanto a Santiago, Gabriela, Roberto, Falken, quien les habla, bueno, vinculándonos a, digamos que a esta vocación de orientales, de un grupo de ciudadanos, de uruguayos que de algún modo intentamos desentrañar lo que significa vivir en un Estado republicano, democrático, y si ese Estado republicano y democrático va avanzando o se va deteriorando. Y esas tradiciones occidentales, ¿cuáles son? Si esas tradiciones occidentales también se van deteriorando o van siendo atesoradas y trascendidas. Porque una cosa es cuando una tradición se consolida, forma parte de un patrimonio, puede ser en tu familia, pero también en tu sociedad. Y ese patrimonio puede ser trascendido, ¿no? Podés ir hacia nuevos horizontes, pero partiendo de esa base. Ahora, muy distinto es cuando eso se lo quiere sacar, se lo quiere desautorizar. Y eso está ocurriendo con un pensamiento hegemónico neomarxista. Vamos a ir después a ese tema, pero hablando de las auditorías, ¿sabés que hay una auditoría de UTE a Gas Sayago, una vez más? La auditoría de Gas Sayago fue realizada por PricewaterhouseCoopers, y analizó el documento final de la auditoría por parte del directorio de UTE, y bueno, hizo una consideración respecto al informe legal del área jurídica que hizo UTE. Y dice este informe: podemos transmitir que en los informes se detallan múltiples evidencias de que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio. Por lo tanto, si el proyecto se confirma en esta auditoría que no era viable desde su inicio, hay lugar a pensar que esos gastos por tarjetas corporativas pueden ser delictivos, pueden ser comportamientos delictivos. ¿Por qué? Porque si se sabe que no es viable esa empresa, ¿cómo se va a llevar a cabo entonces gastos por gestiones corporativas si estás ante una empresa que no va a funcionar? Pero eso lo tiene que decidir la justicia. ¿Viste cómo es el tema? Porque mucha gente dice, ¿qué pasa con las auditorías? No se mueven las auditorías. ¿Qué le pasa a este gobierno? ¿Por qué es tan tibio? No, no es tibio. Se están haciendo un montón de auditorías. Pero las auditorías tienen este procedimiento complejo. O se hacen internamente, es decir, la hace la propia empresa pública en este caso, o los ministerios, o se puede contratar a una empresa que brinde esos servicios, y en ese sentido, si se ve que hay urgencia para hacerlo, se va, como ayer hablábamos, por el mecanismo que se plantea en la TOCAF. Ese mecanismo de urgencia permite que se vaya por una vía directa y se contrate a una empresa de las más prestigiosas, que tiene prestigio nacional e internacional, que está suficientemente acreditada por un montón de características, desde sus integrantes, de sus profesionales, su capacidad técnica profesional, su currículum, su trayectoria académica, los rendimientos de la empresa, las prestaciones de servicios que hacen en materia de auditorías, y así se hizo, por ejemplo, en UTE, donde se externalizó la auditoría, es decir, se fue acompasando de algún modo todos los datos que recibía el departamento legal de UTE con una empresa que se encargó de organizar estas investigaciones, que es eso, una auditoría, es investigar y evaluar la gestión administrativa, económica, legal, empresarial, en este caso de una empresa pública, porque podría perfectamente aplicarse a una empresa privada. Y en el mes de octubre pasado, dice este informe, UTE contrató a esta empresa, a PricewaterhouseCoopers, para realizar la auditoría de gestión sobre el proyecto de la planta regasificadora Responsabilidad de Gas Sayago, Sociedad Anónima. Analizado el documento final de la auditoría por parte del directorio de UTE y considerando el informe legal de nuestra área jurídica, dice esta empresa, podemos transmitirles que en los informes se detallan múltiples evidencias que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio.
A pesar de ello, se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante. Fíjense esta parte del informe. A pesar de ello, se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante. Incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal. No cierra nada acá, ¿eh? A pesar de ello, se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, con todas estas tareas corporativas, con estas gestiones, con estos gastos que estamos viendo, con estos gastos de tarjetas corporativas, con los distintos renglones corporativos, renglones de gastos, cuando incluso en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal. Si bien Gas Sayago es una sociedad anónima, su capital es 100% público, 100% público. Es decir, entraría en la modalidad de esas empresas que se hicieron desde ANCAP, ¿se acuerdan? Las empresas llamadas subsidiarias de ANCAP. Es decir, subsidiarias ¿por qué? Porque cuentan con el subsidio del dinero de todos nosotros, que son los dineros públicos que recauda ANCAP, que van para ANCAP, pero parte de esos dineros se transfirieron a empresas como Alur, por ejemplo, se transfirieron a esas empresas que, si no me equivoco, son 11 empresas, que son como empresas satélites de ANCAP, que funcionan en la órbita del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Que no son pasibles de los controles públicos que realiza el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. No se lleva a cabo el control de esos dineros de parte del Tribunal de Cuentas. A su vez, eso implica que esas empresas tengan CEOs empresariales, es decir, tengan cargos directrices, tengan gerentes, directores. Y esos gerentes o directores, también sabemos todos, que tienen salarios millonarios al cabo del año, porque son salarios que mensualmente tienen un porte importantísimo, incluso están por encima del salario del presidente. Bueno, todo eso es con dineros públicos, lo de estas empresas. ¿Cuál es el argumento de que existan empresas subsidiarias a partir de los dineros de la empresa madre que es ANCAP? Y de que por el lado del derecho privado se agilitan los procesos en cuanto a contratación de servicios, en cuanto a realización de negocios, y se evita todo el trámite burocrático que tendría necesariamente una empresa pública estatal. Ese es el argumento, digamos, de más peso, de mayor peso. Pero ahora ese argumento, evidentemente, se hizo o pasó a ser un argumento abusivo que se extendió a 11 empresas subsidiarias. Y acá pasa con Gas Sayago, ¿no? Si bien Gas Sayago es una sociedad anónima, tiene la forma de sociedad anónima jurídicamente, es decir, puede cotizar en bolsa, puede competir en el mercado, tiene un trámite estatutario interno que no obedece a los trámites de las empresas del Estado. Su capital sí es del Estado, ¿viste? Su plata, la guita, es de todos nosotros, 100%. Su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas UTE y ANCAP. Parece casi como un fideicomiso, ¿no? Algunas de las principales conclusiones que se detallan en el informe de esta auditoría de PricewaterhouseCoopers son los siguientes. Vamos a ver los detalles de esta auditoría, a ver qué conclusiones saca esta auditoría. Primero, el emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares. Eso es el global, ¿no? El primer gran resultado. El emprendimiento, el emprendimiento. El conato de emprendimiento, el intento de emprendimiento de Gas Sayago, implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de sus accionistas UTE y ANCAP y con los 100 millones de dólares antes mencionados. ¿Qué quiere decir? Que UTE y ANCAP, en el formato de empresa como sociedad anónima dentro de la órbita del derecho privado, al transferir recursos monetarios, pasan en calidad de accionistas, es decir, el Estado uruguayo sería a través de UTE y ANCAP un accionista de esa empresa, empresa que no existió,
que nunca funcionó. Eso es lo que está diciendo la auditoría. Esta suma no es final, nos aclara nada más. Esta no es la suma final, ¿eh? Esto es una parte. Primero, deben agregarse las eventuales condenas. Claro, porque esto es una cifra vinculada a una inversión inicial, lo que en economía se llama capital inicial. Se comenzó con ese capital y ese capital global inicial, punto de partida, son 213 millones de dólares. Pero la pérdida es mucho más. Por ejemplo, las eventuales condenas, ya que Gas Sayago ha sido demandada por 37 millones de dólares. Acá hay otro gasto, una condena por 37 millones de dólares. Hay que agregarle a esto, le agrego yo, los honorarios de los profesionales que defiendan a los integrantes de esta empresa cuando sean acusados, las costas y costos de un juicio. Segundo, se deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata, lo cual está estimado sacar esos palafitos que quedaron ahí, esos pilotes, esos palos que están ahí en el agua. Bueno, eso, ¿sabes cuánto nos va a costar a todos? 8 millones de dólares. 8 millones de dólares desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata. Tercero, los 3 millones de dólares que gastamos por año en el funcionamiento de la sociedad. Claro, mientras dure su liquidación. Si vos tenés una sociedad abierta, vos tenés que seguir pagando un ficto, tenés que seguir, está registrada esta sociedad, está como funcional. Bueno, eso también hay que pagarlo. Y hay que pagar también el desafectar la sociedad, es decir, quitarla, darle, digamos, su salida de DGI, de BPS, bueno, todo ese tipo de cosas hay que sacarla. Y eso también tiene un costo. Todos aquellos que tienen emprendimientos comerciales saben cómo es. Si vos tenés que inhabilitar tu sociedad de servicios personales, tu SRL, tenés un costo también con los gestores, los contadores, y por supuesto pagos que tenés que realizar ante el BPS y la DGI porque desafectás, te desafiliás. Esa empresa liquidó, se fundió, no es operativa. Bueno, eso también son gastos. 3 millones de dólares que gastamos por año porque todavía está como empresa que funciona mientras dure su liquidación. Y cuarto, los gastos directos de UTE y ANCAP, que no figuran en la contabilidad de Gas Sayago. Claro, UTE y ANCAP pusieron guita ahí. ¿Y eso, y cómo lo pagamos nosotros? Y con las tarifas de la luz y el agua. Es lo que nos explicaba el economista Caumont, y nos explica. Cuando hay un monopolio, que es terrible el monopolio en la economía de mercado, ¿eh? Cuando hay un monopolio y es público, y es por ley, y es estatal, eso que tanto defienden los abanderados sindicalistas de la izquierda, nuestras empresas nacionales, como si fuera una virtud, como si fuera algo que mejora la condición económica de un país, que existan empresas monopólicas nacionales, cuando eso es un pensamiento, no sé, tan vetusto como una momia de Egipto, ¿viste? No puede ser jamás enarbolado como una virtud económica o como el fundamento de un patrimonio de los uruguayos, empresas monopólicas estatales para la producción de energía. No puede ser eso, argumento económico. No, no es un argumento con fundamento para nada. Bueno, estamos pagando porque el monopolio, cuando es público además y cuando es estatal, ¿qué hace? Mide los rangos del consumo, mide el rango de interés en el consumo. Si hay más consumo, lo que va a hacer ese monopolio es, como hay necesidad de mayor consumo de luz o de agua, vamos a aumentar las tarifas, porque acá ya hacemos cálculos de ganancia para la empresa monopólica. Y a su vez, como estamos subsidiando, y a su vez, como transferimos recursos para una empresa que nunca funcionó, bueno, eso lo tenemos que sacar de algún lado. Y bueno, las tarifas son estas. Y por eso tenemos una luz carísima, el agua carísima, todo es caro en el país. Tenemos un costo de vida como si viviéramos en París o en Roma, ¿no? En ciudades europeas. Los servicios no son los mismos, no son los servicios de países desarrollados. Todo eso es consecuencia, yo lo repito hasta el cansancio, y no me importa porque sé que por ahí aparece mensaje, qué fascista en el que está en la radio, es impresionante. Pero claro, el 90% afortunadamente los mensajes son, seguí por acá, Rubén, qué bueno que nos haces pensar.
Y eso es lo que a uno le reconforta, que realmente valga la pena lo que venimos a decir en este programa. Y que es el esfuerzo de mucha gente, es el esfuerzo de mis socios, de mis amigos, es el esfuerzo de Roberto, de Gabriela, de Santiago, es el esfuerzo de Maxi en Controles, de Mariana, es el esfuerzo de todos los columnistas, es el esfuerzo de los avisadores que ya están con nosotros, los que van a venir, es el esfuerzo de cada uno de ustedes que se toman el tiempo de escucharnos, es el esfuerzo de los uruguayos, en definitiva, poner las cosas claras, los puntos sobre las íes. Disculpen la novedad de la expresión, pero es así, poner los puntos sobre las íes y cargar bien las tintas y establecer bien clarito en la letra de este resumen, digamos, histórico, que esto nos pasa por 15 años de un gobierno desastroso para el país. Porque en las épocas que se habló de bonanza, vientos de cola, se cuatriplicaron los volúmenes económicos de las exportaciones por nuestros commodities vinculados a los granos y vinculados a las carnes, no quedó nada. Es un país que carece de infraestructura, que hay que hacer un montón de obra pública porque la caminería en el interior es espantosa, porque no hay buena conexión de fibra óptica en el interior, porque carecemos de estructuras portuarias como la gente, porque no tenemos competitividad, porque 34 uruguayos del año 2014 para acá del campo migran hacia los sectores marginales de las ciudades, lo que antiguamente se decían suburbios o arrabales, después se les pasó a decir cantegriles y ahora se les dice elegantemente asentamientos irregulares. Cuando tenemos un país con 250.000 familias viviendo en los arrabales, en los suburbios, en los cantegriles, en los asentamientos irregulares, si te gusta más. Cuando tenemos un país donde vino la pandemia y el Estado se tuvo que hacer cargo de 500.000 personas que no tenían dónde laburar, que trabajaban en negro, que son monotributistas MIDE. ¿Qué es ser monotributista MIDE? Es el que vende en el ómnibus, el que sale a la calle a vender churros o a vender panchos, la persona que se gana la vida como puede porque es honesta, porque es buena persona. Y seguramente tiene hijos o tiene nietos. Y los jubilados, que tienen muy bajas jubilaciones, y los pensionistas con bajísimas pensiones. Pero estos señores gastaron esta guita, gastaron mucha plata por todos lados, y que el caso Toma, y que la contadora, que es bellísima, además el otro día la vi en una foto, ya vive en Miami con un jugador de básquetbol, y el tema de la regasificadora Sayago, y el Fonde, guita para las empresas compañeras, Alasú, Funza, Envidrio, y toda esa guita son miles de millones de dólares. Claro, resultado, país con déficit del 5,1%, 10, tanto, casi 11% de tasa de desempleo, una inflación impresionante, devaluación, endeudamiento externo y público, que equivale a un 72-77% del Producto Bruto Interno Nacional. Tenemos 20.000 dólares per cápita de deuda por año de acá a 50 años. Están endeudados nuestros hijos, nuestros nietos. Todo, y ese es el resultado del periodo de bonanza y de crecimiento del país y de la distribución de las riquezas y de un gobierno popular que venía a hacer una política honesta, transparente para los uruguayos y que no venía a meter la mano en la lata, que podía meter la pata, pero metió la mano en la lata, metió la pata, metió el cuerpo y se llevaron la lata después. Ese es el gobierno que tuvimos durante 15 años. Y esta gente tiene el descaro, desde un evasor de impuestos a un ocupa, de gritar en el Parlamento. Y claro, después queda callado porque quedó extraviado, con la mirada extraviada y le vino la laguna. Porque él sabe muy bien que está sojuzgado por ese cuerpo legislativo. Y nos encontramos con estos datos en las auditorías. ¿Viste cómo estas auditorías llevan para todo esto? Todo esto que no se habla y que se lo deriva en temas que son marginales, como cuando veo en un programa de televisión el caso Andrade y se enfatizó durante horas en la bobera de hablar de la morosidad, cuando tenían que hablar de la evasión de impuestos y explicar que es un delito y que evadió impuestos, que no declaró que hizo una casa y que no se sabe ni cómo la hizo y no se sabe si esa luz y el agua está bien conectada o está colgado de la luz y del agua que esa casa tiene. Y habría que averiguar más, habría que averiguar si alquila esa casa, que puede ser muy probable. ¿Y cuántos más están en esa condición
en la intendencia de Canelones? ¿Y por qué tiene Canelones 40% de morosos? ¿Y entonces por qué después salió a hacer alaraca y lío público porque no se le concedió un fideicomiso de 80 millones de dólares cuando ya venían endeudados en 380 millones de dólares? ¿Esa es la administración que quieren los uruguayos? ¿Que siguen esta línea de conducta política? Porque ya siquiera es una línea de pensamiento político. Eso es muy alto, es de otro nivel político, de otra estatura. Siquiera es acá discrepar con una ideología. Esto es conducta política, que por supuesto que usa la ideología neomarxista o ese socialismo velado que le dan a la población en general, pero que sí se lo dan explícitamente a sus militantes, ir por ese socialismo del siglo XXI, es un escudo, es el relato que le justifica estar en el poder. Pero después nos encontramos con estos números. Sigo. Según se infiere del informe de auditoría, se llega a estas cifras de pérdidas por mantener vigente un proyecto inviable. Este es el primer punto, el primer punto como primer resultado que encuentra esta empresa en esta auditoría vinculada a la regasificadora Sayago. Segundo punto, PricewaterhouseCoopers no detectó la existencia, esto sí, yo me río porque es increíble, no detectó la existencia de un plan de negocios. Está en la tapa del libro de que si hay una inversión, hay una gestión empresarial, lo primero que tiene que ocurrir es un plan de negocios. Lo mismo pasó con Antel Arena, no tenía plan de negocios, saben ustedes, ¿no? No había plan de negocios. Ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos. ¿Qué quiere decir Price Waterhouse acá? ¿Qué quiere decir con esto? Esto es la base de un emprendimiento empresarial, sea público o sea privado. Para realizar un emprendimiento empresarial, lo primero que hay que tener, inclusive cuando vos solicitas un préstamo, una financiación en un banco porque tenés un proyecto empresarial con un conjunto de socios de pronto, bueno, ese proyecto tiene que estar elaborado de acuerdo a un canon de proyectos empresariales o a un protocolo empresarial que es reconocible universalmente por los contadores, los economistas, los juristas del mundo, a través de un sistema financiero. ¿Y cuáles son, digamos, los parámetros o las premisas que tiene que tener un emprendimiento empresarial? Bueno, primero tiene que tener un plan de negocios, ¿no? Un plan de negocios. Vamos a hacer tal cosa y tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de clientes. Vamos además a desarrollar una campaña de publicidad, de relaciones públicas, hacia esos clientes muy factibles, con los cuales está conversado este plan de negocios para llevar adelante ese plan. Bueno, no había un plan de negocio. Ese plan de negocio tiene que ver con muchas más cosas. Tiene que ver con la posibilidad de una infraestructura determinada, con en este caso qué producción de gas iba a ser, ese gas cómo se lo iba a vender, a dónde se iba a vender ese gas, a qué empresas, a qué países, en nuestro país, dónde iba a funcionar ese gas, cómo se lo iba a distribuir, qué posibilidad de precio podía tener. Bueno, es enorme lo que significa el concepto de un plan de negocios. No había eso, no había eso. Ni siquiera un estudio integrado, dice esta auditoría. No había un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir factibilidad del proyecto? Quiere decir que tiene que presentarse un estudio que diga que todo ese plan de negocios es posible que se lleve a los hechos, que es viable, que es factible, es decir, que se convierta en hecho, que no sea un mero ideal, que no sea una cosa abstracta, muy bien redactada, pero que después estudiándola con la experticia técnica de expertos en mercados, de economistas, de juristas, de expertos en relaciones públicas, en marketing, vean que no es viable, que no es factible eso. Tiene que ver con un montón de aspectos, relaciones, porte empresarial, crédito de la empresa, crédito social de la empresa, capital social, integrantes de la misma, desde qué órbita se va a realizar. Bueno, todo eso no se hizo, todo eso no se hizo. Bruta estafa, bruta estafa a todos nosotros,
de parte del gobierno del Frente Amplio. Eso tiene que estar claro. Factibilidad del proyecto y el modelo económico financiero no se combinaron en un plan de negocios y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos tampoco existió. Es decir, siquiera existió un plan de contratos. Es como, vamos viendo con quiénes podemos contratar. Y mirá que ahí estaba OAS en todo este tema. Quedaría para un capítulo y vincularlo a esto. No sé si llegaron a ese punto los integrantes de PricewaterhouseCoopers, esta empresa que está implicada en corrupciones por todos lados con Odebrecht, porque es parte de Odebrecht y de su CEO principal que hoy está en Cana. No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante, dice este informe, sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrado con los resultados obtenidos. Tercer punto. La clave para la viabilidad del proyecto era la participación de Argentina. Ya en el 2012 era claro que no participaría, dado que no aportó el capital para constituir la sociedad. Otra, ¿cómo le ponemos acá? Raya. El tigre tiene rayas, ¿no? Porque todo dice otra mancha, pero el tigre no es rayado. Bueno, parece que estos estaban todos rayados. No obstante, se siguió adelante. Es decir, el que iba a ser el principal socio que le iba a dar viabilidad al proyecto, que quizá cerrara todo esto anterior que viene diciendo la auditoría de Pricewaterhouse, es decir, todo esto, plan de negocios combinado con la factibilidad de los negocios, plan de contratos, estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad, evaluación de los principales riesgos, tenía una parte fundamental para que todo esto fuera posible, la participación de Argentina. Y sí, viste, siempre es Argentina con Uruguay. Y ya en el 2012 era claro que no participaría, dado que no aportó el capital para constituir la sociedad. Es como si vos tenés todo este plan, todo el plan es viable, es factible, se puede realizar, pero vos tenés que partir de la base de que vas a contar con uno o dos socios que son los financiadores principales, que son los que le van a dar oxígeno, le van a dar el capital inicial y te van a generar un mercado rápidamente. Y de pronto esos dos socios te dicen, no, mira, al final decidimos que no. Y vos seguís adelante, pedís préstamos en los bancos, comprometés a un mundo de gente y ya sabés que no es viable. Ya sabés que no tenés a los socios principales que te iban a hacer la factibilidad del negocio. No obstante, ellos siguieron, se siguió adelante, aun cuando en paralelo se estaban construyendo parques eólicos por más de 1000 megavatios, los cuales está demostrado, permitían hacer frente a las necesidades derivadas de la demanda de energía eléctrica. Por ejemplo, otro punto más. En este escenario, sin la participación de Argentina, dice el informe, con una demanda de energía eléctrica que se cubriría principalmente con energías renovables y con montos de las obras en un 84% superiores a los estimados, igualmente se prosiguió con el proyecto. Cuarto punto, respecto a los procesos de contratación, en el informe de la auditoría se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra. Acá apareció, mirá, acá apareció lo que yo estimaba que estaba implicada. ¿Viste? La gente de PricewaterhouseCoopers, claro que encontró quizá la punta de la madeja. Respecto a los procesos de contratación en el informe de la auditoría, se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto de OAS, la empresa OAS, empresa brasileña vinculada a Odebrecht. Esta empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos. Se contrató con esta empresa y no tenía los requisitos mínimos requeridos. Los resultados del incumplimiento de OAS también fueron comprobados. Se comprobó que incumplió OAS con todos esos requisitos. OAS había sido incorporada como subcontratista de la gasificadora, rol en el cual también incumplió sus obligaciones. Quinto punto, desde el cobro de los 100 millones de dólares hasta diciembre del 2019, en que comienza el proceso de liquidación
de la gasificadora Sayago, Sociedad Anónima, en lugar de dar por finalizado el proyecto, se persistió durante 4 años en mantenerlo con el objetivo de encontrar un socio, lo cual nunca se efectivizó. Nunca se efectivizó. Es decir, vamos a decir que seguimos en proceso, como que estamos en búsqueda de un socio, y mientras tanto nosotros ganamos toda esta guita. Yo lo traduzco, ¿viste? Bien en criollo, para que entendamos todo. Esto no funciona, ¿no? Ya sabían que no funcionaba. Bueno, tenemos que cerrarla. No, no cerremos, dejá. Vamos a decir que vamos a buscar un socio. Como no lo tienen el socio, que era Argentina, OAS, un desastre, no cumplió con nada de los requisitos, incumplió incluso con las obligaciones. Vamos a decir que estamos en búsqueda de un socio. Y mientras tanto, hay gastos corporativos. Hay gastos corporativos. Hay tarjetas corporativas, viajamos a Brasil, vamos a Argentina, vamos a Europa, hacemos viajes, comilonas, tenemos un montón de renglones de gastos, y eso duró 4 años. Todos nosotros, como unos naboleones, bancando todo esto. No se entienden las razones de fondo para insistir durante 4 años con la permanencia del proyecto cuando ya estaba demostrado que era inviable, dice el informe de esta auditoría. Esto hizo que los 100 millones de dólares de la garantía, 20 millones de dólares fueran destinados a gastos de administración, ¿viste? 36 millones al pago de préstamos, ¿viste? 23 millones al pago del impuesto a la renta, ¿viste? Y 21 millones al pago del activo fijo. Punto 6. Si consideramos los gastos gestionados por gasificadora Sayago, Sociedad Anónima, ya me cuesta pronunciarla porque en verdad no existió, ¿no? Se puede destacar que se abonaron del orden de 10 millones de dólares por concepto de consultorías, y también del orden de 10 millones de dólares fueron las remuneraciones, perdón, abonadas entre 2012 y 2019. ¿Viste los gastos que yo te decía? Y bueno, mientras tanto nosotros cobramos nuestros sueldos, tenemos nuestras remuneraciones, y habría que investigar acá los 10 millones de dólares de esas consultorías. ¿A quiénes se les pagó? ¿Quiénes eran esas consultoras? ¿Quiénes eran esos estudios económicos, contables, jurídicos, a los que se les iba, digamos, aplicando la calidad de servicio de consultoría para ver si podían viabilizar algún negocio? Y eso durante 4 años. Y ellos a su vez recibiendo todos esos privilegios de tarjetas corporativas y salarios empresariales. Entre esos salarios empresariales estaba Marta Jara también, la ex presidenta de ANCAP, que tenía un salario como CEO de esta empresa. Según la encuesta de remuneraciones, la escala salarial se basaba en remuneraciones superiores a las del mercado, además. Mirá vos, por si fuera poco, ¿eh? Por si fuera poco, tenían una escala salarial como si fueran CEOs de una mega empresa multinacional, por encima incluso de lo que el mercado cotizaba, en particular el salario del gerente general, que se ubicaba un 30% por encima de la mediana del mercado hasta el año 2016. Los funcionarios contaban con una serie de beneficios: gastos por viajes al exterior, 290.000 dólares, capacitación que incluía maestrías y posgrados, 247.000 dólares, gastos de alimentación, 212.000 dólares. Y ayer, con tristeza, veíamos los uruguayos que no se había siquiera previsto, ayer no, antes de ayer, ¿no? No se había previsto ni siquiera una guardia gremial para darle de comer a los chiquilines por una huelga, un paro en la educación. Pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido, entre otros gastos superfluos. En definitiva, este proyecto tuvo múltiples instancias de detenerse, múltiples argumentaciones para detenerlo, y hace mucho tiempo, porque no era económicamente viable. Se sobredimensionaron los ingresos proyectados. Acá no hubo sobrecostos de obra porque no se hizo nada. Hubo sobrecosto de honorarios, ¿viste? Sobrecosto de gestión, ¿no? Y segundo, se subestimaron los egresos, lo que generó un grave daño patrimonial al Estado. Un grave daño patrimonial al Estado. Por tanto, el directorio de UTE en el día de hoy aprobó el informe de gestión de Gas Sayago y decidió ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, a cuyos efectos se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad. Quédate ahí,
porque tenemos que seguir sabiendo en dónde estamos.